Hola, soy Luis Fernando Botero y hoy vengo a hablarles del diseño gráfico. Recuerden, estás en Enseñando Aprendo. Vamos a tocar 3 puntos del diseño gráfico. Primero, ¿qué es? Segundo, ¿qué hace tanto el diseño gráfico como los diseñadores? Y tercero, ¿por qué está tan de moda? Para empezar, vamos a definir qué es el diseño gráfico. En pocas palabras y muy sencillo, el diseño gráfico es un elemento de la comunicación, es una forma de comunicar. La comunicación tiene 3 elementos principales: el emisor, quien envía el mensaje; el receptor, quien recibe el mensaje; y el mensaje, que es quien va del emisor al receptor. El canal, que es por donde transita el mensaje, es lo que nosotros en el diseño gráfico editamos. Como puedes saber, hay varios tipos de comunicación: la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la comunicación en todos sus ambientes. En el caso del diseño gráfico, trabajamos la comunicación visual. Hay un gran autor que les recomiendo que lean, se llama Bruno Munari, y habla de los contenidos, del impacto y de la fuerza del mensaje visual. ¿Qué hace entonces el diseño gráfico? El emisor lanza un mensaje, el receptor recibe ese mensaje y ese mensaje se configura manualmente para que sea muy visual, para que sea muy llamativo a los ojos y logre persuadir al espectador que lo está viendo, sea bien para comprar, sea bien para tomar alguna acción, sea bien para seguirnos o simplemente para mostrar algún beneficio adicional a un producto. La segunda pregunta hace referencia con qué hace el diseño gráfico. Entonces, para continuar lo que veníamos diciendo, ya tenemos el elemento comunicativo formado: emisor, receptor, mensaje. ¿Qué hace el diseñador gráfico? El diseñador gráfico es el encargado de coger ese mensaje, codificarlo y dejarlo de la mejor forma posible para que sea de muy fácil recepción y digestión por parte del receptor. De esta forma, tenemos entonces que un texto plano puede pasar a ser una infografía, que un texto plano puede pasar a ser un lettering, una tipografía, una caligrafía. Elementos comunicativos fuertes que hacen mucho más fácil que el espectador reciba la información. Uno de los grandes apliques del diseño gráfico se encuentra en la publicidad. Desde siempre se ha manejado así. El diseño gráfico publicitario, que es una especialización, tiene como énfasis especial encriptar esos mensajes y darlos de una manera supremamente atractiva para que el espectador decida la compra. Esa compra probablemente la haga con necesidad o sin necesidad. Conozco diseñadores y he tenido el placer de hacer trabajos en los que se le crea la necesidad al cliente y el cliente es capaz de recibirla, crearse esa necesidad y salir de inmediato a ir a hacer una compra. Hoy por hoy las redes sociales, los medios de comunicación masivos, la televisión, utilizan muchísimo este fondo del diseño para persuadir a los espectadores. El tema de los juguetes, aunque eso es diseño industrial, de lo que hablaremos más adelante. El tema de todo lo que tiene que ver con la persuasión de un público objetivo. Entonces el diseñador caracteriza el mensaje, identifica a quién le está hablando, si le está hablando a señores, a señoras, a personas de alta edad, a gente de corta edad. Caracteriza a quién va a ir dirigido ese mensaje y une los elementos básicos de comunicación de la marca: logotipo, colores, tipografías, fotografías, recursos gráficos, y con todo eso forma un gran mensaje que el espectador va a recibir y va a tener la posibilidad de digerir muy sencillo y hacer lo que el cliente, en este caso emisor, quiera. Ejemplos puntuales del diseño gráfico: todo el manejo de las marcas, el tema colores corporativos de grandes empresas a nivel mundial, el manejo y el desarrollo de la comunicación asertiva hoy a partir de los diferentes canales de comunicación de la empresa, estos canales de YouTube, las páginas web, el desarrollo de todos los modelos de redes sociales disponibles, la comunicación empresarial desde la papelería en adelante, el manejo de los uniformes, de la comunicación corporativa en todo lo que significa el vestido, entre otras cosas. Entonces el trabajo del diseñador gráfico es unir todo lo que la empresa quiere comunicar, hacerlo visualmente atractivo en un mensaje que llegue con alto impacto al receptor. Tenemos que la mayoría de empresas
contrataban agencias de comunicación para que le hicieran ese trabajo. Se ha venido poniendo de moda el diseño. Ya hablamos del tercer punto, que es eso. Pero para finalizar la idea, hoy ya las empresas se dieron cuenta que les sale mejor tener un diseñador in-house, un diseñador adentro de ellas, que se caracterice con la marca, que compre todo su producto interno, que produzca o haga su concepto y lo saque. De esta forma puede tener todo el tiempo una comunicación asertiva y lineal. Hay línea gráfica que se tiene que defender. Si su marca, si su empresa es de colores rojos y amarillos y habla con círculos porque evidencia dinamismo, ese círculo se debe defender en los recursos, y ojalá, no de pronto en todas las piezas, pero en la gran mayoría, saquen todos esos recursos adelante para que se vaya caracterizando con círculos, de manera tal que a la hora de la compra o a la hora de que el cliente se encuentre con esa marca en un ambiente especial, sea totalmente persuadido y caracterizado por esa marca. El tercer punto de lo que hablábamos es cómo se pone de moda el diseño gráfico. ¿Por qué está tan de moda el diseño gráfico si es una carrera relativamente joven? Nosotros encontrábamos que en la década del 90 se empezaban a dar los primeros indicios de diseño. Esos diseñadores han venido trabajando desde mucho tiempo, hacen diseño editorial, en diseño para medios impresos, en muchos apliques del diseño, de lo que hablaremos en otro video, todas las aplicaciones del diseño. Y encontramos personalmente en la época de la década del 2000 la explosión de las aplicaciones, la explosión de la web, la explosión del internet. Y en esa explosión del internet explotaron las pantallas. Al haber tantas pantallas como las hay hoy, en dispositivos, en neveras, televisores, relojes, computadores, celulares, etcétera, 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 nos encontramos con una gran necesidad de producción de imágenes de calidad. Ya no hay la forma de producir cualquier mensaje, ya la gente no se casa con un texto ahí encima. Inclusive los medios de comunicación como las redes sociales ya traen unos emplantillados en los que le colocan un degradé al fondo, un texto sobre ese fondo con unos colores que hagan armonía o contraste, y presentan el texto de una forma más atractiva. La gente se acostumbró a que comunica de una forma puntual y cálida. La gente se acostumbró a que no envía cualquier cosa, se volvió exigente. El usuario actual requiere de un conocimiento presencial de diseño gráfico, al menos a la hora de tomarse una buena selfie. ¿Y dónde le coloco el texto a una selfie? Si yo le voy a colocar al texto a una selfie debajo, tapándome los ojos, en la boca, cada uno de esos conceptos quiere decir algo. No es lo mismo la selfie sola con una selfie que sobre ella tenga un texto puntual que diga, por ejemplo, felicitaciones, ¿sí? Con un texto que diga te quiero, o simplemente una fotografía muy bonita con un texto encima tipo coach motivacional que diga el sábado es el mejor de los días, vive. Entonces, las letras que siempre se manejaron, el tema de las fuentes corporativas de toda la vida, tenemos Arial, tenemos, bueno, Calibri no es tan antigua, pero tenemos Bodoni, tenemos varias fuentes, Times, que se han manejado siempre y funcionan bastante bien, pero se viene la revolución tipográfica gracias a la moda del diseño y encontramos gran cantidad de gestión de colores, de paletas de color, de tipografías, de recursos innumerables en los que ya hoy yo puedo coger un aplicativo como un meme, por ejemplo, editarlo, cambiarle la palabra de arriba y pasarlo a una nueva dimensión. Las redes hicieron que no seamos consumidores únicamente. Recuerdan que hablábamos del emisor y el receptor. Hoy tenemos emisor, que es el cliente inicial, la persona que elabora la pieza, receptor, pero este receptor se vuelve emisor a la hora que reenvía por medio de alguna aplicación, WhatsApp, Facebook, etcétera, esa información. Entonces tenemos un emisor, tenemos otro emisor que era el receptor que se vuelve emisor. A ellos los llamaremos prosumidores y en algún otro video hablaremos de eso. Sociedad de información, de conocimiento, unas cosas bacanísimas. Ese emisor nuevo pasa a ser exigente a la hora de comprar el producto del emisor inicial. Ese emisor inicial tiene que ser un muy buen gráfico, por decirlo así, que le llegue con un muy buen mensaje al receptor, y ese receptor que se vuelve prosumidor vuelve y envía eso.
y va rebotando tantas veces como sea posible hasta generar contenidos puntuales, como el caso de los temas de viralización. Para viralizar hay unos puntos importantes. Cualquier imagen se puede viralizar mientras se cumplan unos esquemas. En otro video hablaremos de eso. Pero para no perder el enfoque, la moda del diseño gráfico llega con la gran necesidad actual de comunicación audiovisual. Antes, los diseñadores gráficos solo trabajábamos la parte de desarrollo estático. Hoy, la gran cabida y la gran necesidad hace que nos encontremos con la necesidad de diseñadores que manejen la parte audiovisual, como lo que estamos haciendo ahorita. La generación de un video, la generación de una imagen en movimiento. Imagen estática al principio, imagen en movimiento. Esos dos conceptos los está generando el diseñador, los está defendiendo el diseñador, y hace que nos volvamos supremamente importantes a la hora de la concepción de cualquier tipo de trabajo. Hasta hace unos años, las carreras de siempre, las tecnologías que no eran tan apetecidas, eran, no sé, medicina, derecho, arquitectura, las grandes artes que se han mantenido desde siempre. Desde hace un tiempo acá, el diseño, la programación, todo el tema tecnológico, las TICs han venido tomando una fuerza. Y estamos en el momento en el que, si estás a punto de tomar una decisión de qué estudiar, valides qué es realmente lo que te motiva, porque si sientes que eres un comunicador en potencia, si sientes y te gusta el tema de los mensajes y de lo que estamos hablando, te puedes inclinar por alguna de estas iniciativas, como el diseño web, inclusive la programación, de lo que hablaremos en siguientes videos. Entonces, para no alargar la historia y resumiendo, tenemos que el diseño gráfico es una parte de la comunicación que se encarga de la comunicación visual, no necesariamente del audiovisual, aunque estamos entrando ahí también, que se encarga puntualmente de coger el mensaje que el emisor envía al receptor y codificarlo de una manera muy bonita, muy agradable, por medio de colores, por medio de tipografías, por medio de recursos, por medio de gran cantidad de conocimiento, para que el receptor lo digiera fácilmente. Y está de moda porque, así como en este momento estás viendo este video, tienes a diario gran cantidad de mensajes visuales que te llegan desde el bolsillo en adelante. Te llegan al celular, te llegan al televisor, te llegan en un medio impreso, inclusive caminando por la calle todo el tiempo estamos viendo mensajes visuales. Para finalizar, Bruno Munari decía que desde una nube en adelante genera un gran impacto en lo que significa el mensaje visual. No es lo mismo ver la luna vacía que la luna llena. No es lo mismo ver la nube blanca que la nube gris. Cada uno de esos elementos comunicacionales se vuelven un mensaje, y ese mensaje pulido se ha vendido por muchísimo tiempo. Más adelante, si les encanta el tema, si les gusta, a mí me apasiona muchísimo, podemos entrar a hablar de los colores, entrar a hablar de las tipografías, entrar a hablar de todo lo que es el concepto ya del diseño como tal, encerrado en una matriz que es la de la comunicación. Hay que tener en cuenta que para ser diseñador se requiere de un empeño importante, se requiere de un uso tecnológico, aunque estamos todavía los diseñadores que trabajamos y nos divertimos a mano. Hoy las aplicaciones de los teléfonos, las tabletas dejan hacer eso muy fácil, pero no es tan sencillo. Realmente es sentarse, comunicar, pensar qué voy a comunicar, cómo lo voy a hacer, qué quiero decir, a quién se lo quiero decir, y lanzarlo. En la red encuentras muchísimos recursos que te pueden ayudar, carreras universitarias completas en las que, al igual que yo, pueden estudiar diseño y convertirse en diseñadores gráficos, o por medio de esta serie de videos que vamos a ir desarrollando poco a poco, en los que vamos a ir tocando temas neurálgicos. Si quieres algún ejemplo, si quieres que hagamos algo con tus contenidos, si tienes alguna marca y quieres que de pronto la desarrollemos, la estallemos, la explotemos, la pongamos más bonita y mucho más servicial desde la comunicación entendido, compártenosla, síguenos, déjanos tus likes, déjanos tus comentarios, déjanos cualquier pregunta, el tema que quieras que siga, y con mucho gusto aquí en Enseñando Aprendo vamos aprendiendo todos, como su nombre lo dice, para lograr en poco una comunidad de aprendizaje en la que la sociedad de la información en la que estamos pase a ser, ojalá, sociedad del conocimiento.
Probablemente sea ese nuestro siguiente video, Sociedad de la Información del Conocimiento. Suscríbete y no te pierdas las actualizaciones para que vayamos poco a poco construyendo de una u otra forma el desarrollo en el que la tecnología no se vuelva un insumo que nos quite el tiempo, sino una herramienta que nos genere mejor calidad de vida. Hasta pronto. Recuerden, soy Luis Fernando Botero.